Sí, buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a este programa de Profesionistas por el Progreso. Como ustedes saben, entrevistamos a profesionistas destacados en el quehacer día a día en bien del país. En esta ocasión estamos con el doctor Carlos Miguel Valdés González, quien es ingeniero geofísico egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en geofísica por la Universidad de Wisconsin en Madison, USA, doctorado en geofísica por la misma Universidad de Wisconsin, investigador del Departamento de Sismología del Instituto de Geofísica de la UNAM. También fue jefe del Servicio Sismológico Nacional, Instituto de Geofísica de la UNAM 2006-2014, y actualmente el doctor Valdés es director del Centro Nacional de Prevención de Desastres, que depende de la Secretaría de Gobernación, y en la cual estamos ahorita. Y muchas gracias de antemano por recibirnos, darnos su valioso tiempo para esta plática, para informar al público qué es lo que hace el CENAPRED, que son las siglas del Centro Nacional de Prevención de Desastres. ¿Cómo surgió? ¿En qué año surgió, doctor, el CENAPRED? ¿Cuáles son sus antecedentes? Sí, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por el espacio. Y en efecto, el CENAPRED es una institución que tradicionalmente ha sido relacionada con el monitoreo principalmente del volcán Popocatépetl, y aunque así se hace, hay mucho más atrás de esto. El CENAPRED está bajo la Coordinación Nacional de Protección Civil, que está adscrita a la Secretaría de Gobernación, y es el órgano técnico de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Compartimos el nivel con la Dirección General de Protección Civil, con la Dirección General de Vinculación, Innovación y Normatividad, y con la Dirección General de Gestión Integral del Riesgo, que anteriormente era conocida como la Dirección del Fonden, del Fondo Nacional para la Atención de Desastres. El CENAPRED surge a raíz de los sismos de 1985, ocurren estos grandes sismos, y Japón... Nada más como antecedente, doctor, quisiéramos mencionar para muchos que no saben sobre los sismos, los más jóvenes, sí, que un 19 de septiembre, correcto, por la mañana, 7:15 de la mañana, ocurrió un sismo de 8.1 es correcto, de la escala de Richter, y que al siguiente día, el 20 por la tarde, el siguiente por la tarde ocurre uno de 7.9, 7.5, un poco más cerca en su ubicación epicentral. Exactamente, que muchas de las construcciones que quedaron dañadas del día 19 se cayeron el día 20, ¿verdad? Sí. Entonces fue un sismo de dimensiones gigantescas, sobre todo para la Ciudad de México. Es correcto, es un sismo muy importante. El epicentro de este sismo ocurre, el principal, el de magnitud 8.1, frente al estado de Michoacán, frente a Lázaro Cárdenas, para ser un poco más exactos. Y el sismo del día siguiente, ya por la tarde, el día 20 de septiembre, ocurre más cerca, está ubicado más o menos ya en el estado de Guerrero, frente a las costas de Zihuatanejo. Comentamos esto porque hay gente que dice que el sismo del día siguiente, el de la noche, fue todavía más fuerte, y aquí una de las cosas importantes es que fue más cercano, y la cercanía le permite todavía tener una intensidad importante, y en efecto eso provoca que algunas construcciones que habían quedado precarias del día 19, el día anterior, el jueves por la mañana, terminen con daños todavía mucho más fuertes o colapsadas. Entonces es un parteaguas en nuestro país ese sismo. Hay daños muy importantes en la Ciudad de México y daños también importantes en la zona cercana al sismo, o por ejemplo como Ciudad Guzmán en el estado de Jalisco, en donde también hay afectaciones importantes. Ante un evento con estas características, comienzan países a enviar ayuda. Así es, doctor. Antes de pasar a ese punto, quisiera que nos explicara por qué
los sismos se generan en las costas del Pacífico, claro que sí, en nuestro país. Sí, en esta parte México es un país sísmicamente activo y también volcánicamente activo. En él se conjuntan 5 grandes placas tectónicas. Las placas tectónicas podríamos nosotros considerarlas como un rompecabezas, que sería un rompecabezas esférico en la superficie de la Tierra, y estas grandes placas o grandes piezas de rompecabezas abarcan continentes, por ejemplo, enteros. En el caso de nuestro país, México en su mayoría está en la placa norteamericana, como bien lo dice el nombre, están México, Estados Unidos y Canadá componiendo esta placa. Baja California está en la placa del Pacífico, que también, como lo refiere el nombre, es la placa más grande, comprende toda la cuenca del Pacífico, y Baja California está en ella. Baja California se está lentamente separando del continente, así lo ha venido haciendo por más de 40 millones de años y lo continuará haciendo. No se va a hacer una isla o no se va a hundir, como mucha gente a veces lo comenta, ¿no? Efectivamente, si nosotros vemos la forma de la península, embona perfectamente con, digamos, la punta en lo que es Bahía de Banderas en Jalisco, ¿verdad? Los invitamos a hacer ese ejercicio, recortar un mapa, y van a ver que cuando empuja uno Baja California con mucha exactitud embona. De ahí salió. Se viene separando a una velocidad de 4 centímetros por año. 4 centímetros por año, en 10 años son 40 centímetros, sí, y en 100 años pues apenas estaríamos alcanzando la puerta de esta oficina. El proceso es tan lento que pasa desapercibido para el ser humano. O sea, el haber recorrido una distancia de 4 metros, de hecho no vemos la costa del otro lado, entonces daría la impresión de que no se están moviendo estas 2 placas que están separando al país. La evidencia del contacto entre estas 2 placas está más hacia el norte. Cuando llegamos nosotros al borde de la península de Baja California, es en donde comienza el sistema de fallas de San Andrés, que es el testigo de la interacción entre la placa del Pacífico y la placa norteamericana. Y que corre a través de California, Nevada es y correcto, ¿verdad? Corre principalmente California. De hecho, Los Ángeles, al igual que Baja California de nuestro lado, están en la placa Pacífico, y no así San Francisco. Tantito antes de llegar a San Francisco, la falla de San Andrés da un giro hacia el Océano Pacífico en una ciudad que se llama Daly City, que está al sur de San Francisco, y ya San Francisco está en la placa norteamericana. Entonces nosotros podemos calcular cuántos millones de años nos vamos a tardar en recorrer 800 kilómetros para colocar a Los Ángeles enfrente de San Francisco. Tendríamos que tener mucha paciencia para que nos ubicaran ahí a esa velocidad de 4 centímetros. Y ahora que mencionas San Francisco, pues San Francisco también ha sufrido de daños muy importantes durante su vida por los sismos, igual que la Ciudad de México. El de 1906 es el sismo más importante. En ese caso es un sismo de magnitud 8.2, literalmente frente, para los que ubican o han escuchado el Golden Gate, este gran puente que une el San Francisco con la parte norte, ahí se genera este sismo. Ese sismo provoca un gran incendio y el incendio daña severamente a la ciudad. En 1989 también se presentó un sismo muy importante, no en la falla de San Andrés, en la falla del Sargento, de Sargent Fault, que empieza a separarse de la falla de San Andrés a otro sistema paralelo que se llama la falla de Hayward. Y este sismo es conocido como el sismo de la Serie Mundial de Béisbol, porque curiosamente jugaba San Francisco contra Oakland, estaban en el estadio por la tarde y antes de iniciar el partido acababan de tocar el himno nacional de Estados Unidos, y se genera el sismo alrededor de las 5 de la tarde, y es un sismo de nuevo muy importante, no con una magnitud grande, cercana a 7, pero que provoca colapsamiento de pasos elevados, como conocemos ahora el segundo piso, esto en ese lugar. Entonces son lecciones importantes, pero bueno, esto tiene que ver con la frontera entre estas 2 fallas. Cuando bajamos más en el país, nos encontramos una pequeña placa que se conoce como la placa de Rivera, que está frente a Jalisco, ¿no? Frente a Jalisco, Colima. Exacto. Muchos oyentes luego nos han preguntado por qué ese movimiento de las placas tectónicas. Y
todos saben que hay una teoría de Pangea, de que era un solo continente y que ha ido derivando, y que esto nos da como resultado que África, Sudamérica también embonen perfectamente, parte de Europa con lo que es la península norteamericana de Florida y cosas por el estilo. Sí, y la gente se preguntará cómo se sabe que existió Pangea hace más de 200 millones de años, y es en efecto la costa de Sudamérica, la costa de Brasil empata perfectamente, no perfectamente, muy bien a un nivel de 200 metros de profundidad con la costa de África, y es porque se han encontrado rocas similares y porque se han encontrado también fósiles similares de animales que no son marinos. Entonces uno se preguntaría cómo llegó de la costa de Brasil a la costa de África un animal que no era marino. Entonces ahí los paleontólogos, que son los especialistas en esto, no lo indican. Pero más aún, la otra pregunta sería, ¿y por qué se mueven esas placas? Y la explicación en realidad es muy simple, ¿no? Aquí le echamos la culpa a muchas cosas, que si el cielo está rojo, o anteriormente hasta decíamos que cuando venía un expresidente temblaba, y esto estaba relacionado con los movimientos de las placas, pero no, es más sencillo, y yo utilizaría una analogía, un ejemplo. Si nosotros tomamos en un recipiente agua y colocamos, vamos a hacer una sopa de letras, cuando la colocamos al fuego, después de unos 3 o 4 minutos de tener el fuego intenso, lo que vemos es que las letras se comienzan a mover. Y si le ponemos un poco de cuidado, o sea, no se mantienen estáticas, comienzan a moverse hasta que finalmente empieza a hervir la sopa, pero nos damos cuenta que están dando vueltas. Si tuviéramos un recipiente de cristal, veríamos que en la superficie las letras viajan un poco y comienzan a hundirse, se van al fondo, están en la parte más caliente, más cercana al fuego. El calor tan intenso ahí hace que la densidad disminuya, y entonces se vuelven un poco más ligeras, se mueven hacia la superficie, en donde ahora son enfriadas, se vuelven un poco más pesadas y están dando este movimiento circular que se conoce como movimiento convectivo o corrientes de convección. Lo mismo sucede en la Tierra. En el interior de la Tierra, la capa más interna es conocida como el núcleo interno, y se estima, porque no hemos llegado ahí, aunque Julio Verne sí llegó con su libro, nosotros no, que la temperatura debe de ser mayor de 9.000 grados centígrados. Si pudiéramos pensar qué sucede en 9.000 grados centígrados, no habría metal que no se fundiera. Claro. Ese gran calor es en realidad la llama de la estufa, y está haciendo que las rocas en el interior de la Tierra hagan ese proceso convectivo hasta que llegan a la superficie, en donde van desplazando la parte más externa, a la que le llamamos corteza, y en donde están las placas, es lo que se desplaza, y se van moviendo, en algunos lugares chocando, en otros separándose, y en otros hundiéndose debajo de otra placa, para regresar al interior, como lo hace la sopa de letras. Este proceso de la sopa de letras tardamos 5 minutos en verlo, en la Tierra lleva millones de años. El proceso de la transmisión de calor y de ir moviendo las rocas es más lento, es más complejo, y de ahí entonces derivamos de por qué Pangea, si era este supercontinente, se ha ido desplazando a cómo estamos, la distribución de los continentes actualmente. Algunos geólogos también comentan que precisamente al viajar la placa de Norteamérica o de América completa hacia el occidente, está generando con esa, digamos, presión con la placa del Pacífico, precisamente toda la cordillera de los Andes y toda la Sierra Madre Occidental, sobre todo. Así es. Y si vamos más arriba, las Rocallosas. Las Rocallosas, y si nos vamos al sur, los Andes es una cordillera volcánica. ¿Por qué se genera ese proceso? Porque ahí, en efecto, la interacción entre la placa norteamericana, después la del Caribe y la sudamericana, la del Pacífico sufre subducción, y subducción, lo que hablábamos de la sopa de letras, es cuando las letras empiezan a ir hacia abajo, que son más frías. En ese contacto hay grandes esfuerzos, en donde entonces se originan los grandes sismos, como el del 85, pero también
cuando esa placa tiene aproximadamente 100 kilómetros de profundidad. Las presiones por todo el material, el peso de la roca, cuánto pesa una columna de roca de 100 kilómetros, la fricción va a hacer que el calor tan intenso que se tiene ahí comience de nuevo a fundir la roca. Y esta es la parte que va a alimentar los volcanes. Entonces, curiosamente, no en México, porque aquí siempre hacemos las cosas diferentes comparados con los demás, pero si vemos un mapa de Centroamérica, vamos a ver la zona de subducción, porque va a ser una zona en donde el mar tiene una profundidad importante, le llamamos trinchera a esa zona, y paralelo a la costa, perfectamente paralelos y alineados, vienen todos los volcanes. Y decimos en México no lo hacemos así porque esa que es la forma común de manifestarse el vulcanismo. En México los volcanes no están en el estado de Oaxaca, no están en el estado de Guerrero, unos pocos en Chiapas, y todos cruzan. Está el eje volcánico que cruza desde el estado de Jalisco, Colima, pasando por Michoacán, Guanajuato, toca Querétaro, el estado de México, parte de Hidalgo, parte del Distrito Federal, continúa Puebla y finalmente Veracruz. Es un eje transversal. Los volcanes de los Tuxtlas ahí terminan. Los Tuxtlas terminan. Y esto obedece a lo que se conoce como que hubo una gran... hasta ahí llegaba México, hasta la zona, literalmente hasta donde estamos nosotros, hasta aquí llegaba el país, y que este movimiento de las placas viene y empuja una parte que forma lo que ahora son los estados de Oaxaca, Guerrero, Veracruz, todo lo que está hacia el sur, incluyendo la península de Yucatán, y queda, como llega y se une esta parte, en realidad queda una zona de debilidad conocida como una megasutura, o fue una megasutura, y este es el lugar más débil, y cuando quiere subir el material caliente lo hace por ahí. Es el eje neovolcánico. Es el eje neovolcánico transversal, ¿no? Hasta se le pone el nombre transversal porque es oblicuo, no es paralelo a la costa. Entonces, esa es una diferencia importante en nuestro país, y para sorpresa de mucha gente de aquí, de la zona centro, cuando hablamos de volcanes pensamos en el Popocatépetl, y lo que no vemos es que dentro del Distrito Federal, dentro de los límites del Distrito Federal, tenemos 140 volcanes. Aquí desde cerca. aquí el Xitle, si no estuviera tan nublado todos, se todos podría los volcanes. Es correcto, el Xitle, el Tlaloc, cualquiera que viaje de la Ciudad de México hacia Cuernavaca, por la carretera vieja, por la autopista o por la de Xochimilco, si se fijan en los cerros, tienen una meseta, común, ¿verdad? Una meseta, todos son cerros truncados, todos estos son pequeños volcanes. Así es. Es más, no es comercial, pero Perisur está pegado al cerro del Zacatépetl, y ese es también un volcán, ¿no? Y todos estos van teniendo nombres interesantes. Todos los de la Sierra de Santa Catarina. Todos esos son volcanes. Y los vulcanólogos y los geólogos nos dicen que estos volcanes surgieron en los últimos 24,000 años, en realidad un tiempo... Es como se generó la Sierra de Chichinauhua, ¿sí? Y es lo que cierra, que es otro efecto muy interesante. Esto era un gran valle, el agua fluía y se iba hacia el sur. Van surgiendo estos volcanes y van bloqueando ese valle, y de ser un valle se transforma en ser una cuenca. Muy interesante porque aquí hablamos de la cuenca del Valle de México. O es cuenca o es valle, no puede ser las dos. Las dos cosas. Queda cerrado y esto genera el gran lago de Texcoco sobre el lugar que deciden nuestros antepasados asentarse en medio, crear Tenochtitlán. Ahí se funda la ciudad, y eso nos lleva a una situación más complicada y más delicada con respecto a la parte de los sismos. Finalmente, el Gran Lago sigue de alguna manera abajo, satura todas estas arcillas, todo este material muy fino sedimentario, y eso hace que la parte central de la Ciudad de México no sea un suelo duro. A diferencia de donde estamos ubicados al sur de la Ciudad de México, estamos en la zona conocida como Pedregal. Ya el título nos está dando la idea que estamos en una zona de roca dura, no así la zona centro. Y esta zona centro, con este material que estaba saturado por el agua, es un material muy blando, similar a una gelatina, y si hacemos otra vez el ejercicio, la cocina siempre es un buen recurso. Si colocamos un plato con una gelatina en la mesa y al otro extremo y le damos un golpe fuerte a la mesa,
podemos hasta oír el golpe de la mesa, y lo que vamos a ver es que la gelatina no solo se mueve una vez, sino que se queda oscilando y se queda vibrando de una manera continua. ¿Por qué lo hace? Porque es un medio semisólido o semilíquido. Eso es. Entonces, al asentar aquí a la Ciudad de México, debió haber tenido las condiciones ideales. Había agua, había una gran cantidad de tierra fértil, el clima era templado, sigue siendo un clima templado, una vista espectacular, las lluvias muy bien definidas, pues fue el sitio adecuado para asentar Tenochtitlán. Pero finalmente pues todos nosotros nos asentamos aquí, y lo que sucede es cuando se generan estos grandes sismos en las costas del Pacífico, cuando llega la vibración a la Ciudad de México, ya para una distancia de 300 kilómetros, técnicamente, así es, técnicamente la amplitud del sismo debería de ser muy baja, pero cuando tocan este terreno blando, se genera un fenómeno de amplificación, de hecho conocido como el fenómeno Ciudad de México. En la documentación internacional sísmica así se conoce como el efecto Ciudad de México, y se genera entonces una amplificación que puede ser hasta más grande que la que se observa al lado del epicentro. Entonces es un efecto con el que tendremos que vivir, y tendremos que diferenciar muy claramente las zonas en las que estamos. ¿De qué estamos hablando aquí? Cuando comparamos este terreno duro o hacia el poniente del periférico, cuando salimos de la zona centro y vamos cruzando el periférico, por ejemplo, para el que se ubica Avenida Constituyentes, lo que vamos haciendo es comenzamos a subir, comenzamos a salir de la zona más baja del Distrito Federal, la zona del lago, y al comenzar a subir estamos otra vez en zona montañosa, en zona dura. La diferencia de cómo puede ser sentido un sismo en la zona dura, en la zona del Pedregal, en la zona poniente del periférico, contra la zona del aeropuerto, en donde era una de las zonas con espesores más grandes, es de hasta